Vamos juntos a 1 de Pedro capítulo 2. Vamos, Danilo. Vamos, Danilo. 1 Pedro capítulo 2 es una escritura que conocemos muy bien como discípulos. Amém. Vamos, irmão. Capítulo 2, versículo 9. Vamos, Danilo. Dice, pero ustedes, esto es Pedro escribiendo para los discípulos, para las personas que tenían cambiado sus vidas, amén. Pero ustedes, discípulos, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? ¿Para que quieran en sus casas viendo Netflix? No. ¿Para que a veces quieran hablar para las personas? No. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Amén. Es una escritura que Pedro está hablando, chicos. Nosotros fuimos llamados por Dios de luz a tinieblas, no para formar un club muy chévere, para que podamos proclamar las maravillas de Dios. Amém. Vamos, Danilo. La palabra proclamar significa anunciar, pero no solo anunciar como buenas noticias. No, proclamar involucra con mucho ánimo. Hay una fecha en Brasil llamada Proclamación de la República, que creo que acá también, ¿no? Pero tiene toda una historia para hacer eso como algo épico, que el chico estaba en su caballo y gritó independencia o muerte. No, esa fue la independencia, ¿no? Proclamación de la República, cuando ellos proclamaron totalmente ese sistema imperialista, no existía más y iba a ser una república en Brasil. Son algo que cambia las cosas, y no un simple detalle. Nosotros somos llamados a proclamar. El título de la prédica hoy es Proclamen. Amém. Vamos, Danilo. Proclamen. Vamos a Lucas capítulo 8. Vamos, Danilo. Muito bom, irmão. Vamos a continuar en nuestro estudio de Lucas, amén. Amén. Si tú nos estás visitando, hemos estudiado juntos el libro de Hechos de los Apóstoles y ahora estamos empezando Lucas. No empezando, sino que ya varios domingos empezamos juntos el libro de Lucas y hoy vamos a ver la tercera parte del estudio de Lucas capítulo 8, amén. Amén. En la semana pasada vimos de 16 hasta versículo 25, pero saltamos los versículos 19 hasta 21 por causa del tiempo, amén. Pero vamos a empezar por aquí. Nuestro primer punto es, proclamen la prioridad del reino de Dios. Amém. Proclamen la prioridad del reino de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 19. La madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero como había mucha gente, no lograban acercársele. Imagina la cantidad de personas que tenían ahí. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte, le avisaron. Pero él les contestó, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Uau. Es una escritura, hermanos, que sí, son simplemente 3 versículos que si continuamos estudiando y avanzando, no damos toda la importancia y toda la significancia que hay aquí. Amém. Vamos, irmão. Acá hay muchas cosas que tenemos que comprender que la palabra de Dios dice y no que nuestra mentalidad brasileña, nuestra mentalidad peruana nos enseña. ¿Quién aquí ha escuchado? Familia en primer lugar. Creo que todos nosotros aquí. Eso es exactamente que Jesús nos está enseñando aquí. ¿Por qué? Acá dice, para los discípulos se acercan a Jesús y dice, Jesús, tu familia, tu madre, tus hermanos están ahí fuera y te llaman. Y Jesús está, ¿quién es mi familia? Mi familia es lo que no solo escucha una palabra de Dios, sino lo que pone en práctica la palabra de Dios. Familia en primer lugar es una doctrina falsa, en realidad. Tenemos que amar totalmente nuestra familia. Pero ¿qué es primer lugar? Familia de Dios en primer lugar. Amém. Y una falsa doctrina que está muy clara ahí también, que cancela esta falsa doctrina, no sé si han escuchado, pero en muchas religiones dice que María fue perpetuamente virgen. Jesús tuvo hermanos. Entonces María era casada con José después que tuvo a Jesucristo y tuvo relaciones con José normalmente y Jesús tenía medio hermanos. Amén. Amén. Pero vamos a enfocarnos en el principio aquí de que Jesús está predicando el concepto de familia espiritual en primer lugar. Vamos al pasaje paralelo a Marcos capítulo 3. Vamos allá. Vamos, Danilo. Muito bom, irmão.
Marcos capítulo 3, versículo 20. Proclamen la prioridad del reino de Dios. Marcos capítulo 3, versículo 20. ¿Estamos todos ahí? Dice, luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, ahí no explica quién era, pero sabemos que era su madre y sus hermanos. Pero cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, porque decían, él está fuera de sí. ¿Quién está hablando eso? Los parientes de Jesús, la madre de Jesús, sus hermanos. Cuando alguien te dice, Carmen, tú estás fuera de sí, en otras palabras, ¿qué estoy comunicando? Estás loca. Nos gusta escuchar eso, estás loco. Y no solo estás loco, pero con la énfasis en la cara, estás loco. Estoy reprobando totalmente que tú estás haciendo, si estoy hablando de eso. ¿Sí o no? Sí. La madre y los hermanos de Jesús, es demasiado, es mucho compromiso, es mucha convicción sobre el reino de Dios. Estás loco, es tu familia. Y después que pasa toda la situación que Jesús está predicando, vemos en versículo 31. En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús, que quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?, replicó Jesús. Luego echó la mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre, a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Eso es fuerte. Inicialmente, cuando Jesús escuchó, probablemente, Jesús, tú estás loco, de sus parientes. Probablemente yo no me sentiría bien escuchando eso, porque queremos muchos nuestros parientes, mi madre, imagina eso. Pero imagina cómo los parientes de Jesús se sintieron aquí, porque Jesús predicó eso en frente de todas las personas. ¿Quiénes son mis madres, mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Jesús predicaba fuertemente convicciones de quién era su familia espiritual. Amén. Y por causa de eso, Jesús logró convertir su familia física para que ellos también fueran su familia espiritual. Amén. Vamos a Hechos capítulo 1. Vamos, Daniel. Después de todo el ministerio de Jesucristo, después de todos los 3 años predicando la palabra de Dios, solamente cerca de 120 personas se quedaron fieles. Pero vamos a ver quiénes estaban de entre estas personas. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 12. ¿Están bien, hermanos? Sí, wow. Hechos capítulo 1, versículo 12. Dice, entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban ahí. ¿Quién estaba ahí? Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hijo de Jacobo. Todos en el mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús. ¿Y quién? Y su madre María. Wow. Porque Jesús tenía fuertes convicciones sobre el reino de Dios en primer lugar. Él pudo convertir a su madre y sus hermanos en su familia espiritual también. ¿Cómo están tus convicciones sobre el reino de Dios? Vamos, Daniel. A veces tenemos miedo de alejarlos de Dios porque no damos más prioridad a ellos que a Dios y somos emocionales, pero no estamos ayudando en realidad. No estamos predicando con nuestras vidas que es poner Dios en primer lugar. Amén. Vamos, Señor. Y ellos van a escuchar esa prédica por medio de ti. Pero si ponemos Dios, el reino de Dios en primer lugar, es la única manera de ayudar a esas personas a también se acercar a Dios. Vamos, Señor. Gracias a Dios que Jesús tenía fuertes convicciones acerca de familia espiritual primero. Amén. Pero también yo empiezo a pensar, gracias a Dios que Vanesita tenía convicciones fuertes sobre familia espiritual en primer lugar. Amén. Porque con su vida y con sus convicciones
predicó para que su madre se tornara discípula. Y ahora él tiene su madre, su hermana y su hermano como discípulos del reino de Dios. Imagina, si en vez de tener una oposición, hay unas chispas inicialmente, ¿sí o no, Juan? Por poner a Dios en primer lugar. Pero Juan se puso llena de convicción. Y por causa de eso tienen sus parientes también como familia espiritual. Amén. Gracias a Dios que Flavio, hermano de Apolo, permaneció fiel porque Apolo estaba persiguiendo a Pablo inicialmente. Y por causa de eso, Apolo pudo tornarse discípulo de Jesucristo. Gracias a Dios que Carol tuvo convicciones y predicó para su familia, y por causa de eso su madre es discípula. Gracias a Dios que ya tuvo convicciones por causa de su madre y su padre son discípulos de Jesucristo. Pero no solo entre familias. Gracias a Dios que Humberto tenía convicciones y predicó eso a sus amigos, y por causa de eso Liliana se tornó discípula también. Y gracias a Dios que Liliana tiene convicciones, por causa de eso no solamente quiso poner a sus amigos con prioridad, no, puso a Dios y llamó a sus amigos a estudiar la palabra de Dios. Por causa de eso Luis fue bautizado hoy. Primeramente el reino de Dios. ¿Cómo tú llamas eso prioridad si llegamos atrasados a las cosas? Vamos, hermano. ¿Cómo llamamos eso de prioridad si ponemos nuestros trabajos, nuestros estudios, por nuestra familia en primer lugar? Si tú tienes un trabajo que te impide estar en semanales, en las reuniones del cuerpo, quiero llamarte a pensar, tú estás poniendo al reino de Dios en primer lugar. No hay excusas. No hay excusas. Personas cambian de países para poner el reino de Dios en primer lugar. Yo no soy de Perú, pero estoy sacrificando cosas en mi vida para poner el reino de Dios aquí en primer lugar. Tenemos que tener fuertes convicciones. Jesús tenía fuertes convicciones. Si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que imitar que Jesús tenía como convicción. Amén. Vamos a Mateo capítulo 6. Vamos, hermano. Mateo capítulo 6. Algo increíble, que Jesús no solamente estaba hablando que su familia física, su familia espiritual era más prioridad que su familia física, sino que Jesús enfatiza, no los que creen en Dios, los que hacen la voluntad de Dios, Amén, hermano. los que hacen la voluntad de Jesucristo. Muy bueno, hermano. Y ahora estamos literalmente viendo qué es la prioridad que Jesucristo nos llama a tener. Amén. En Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Cuando tú escuchas una prédica que tú sientes como una espada, eso fue para mí. No sé si ya te has sentido así. Quizás ahorita estás sintiendo así, ¿no? Como, ¿qué es la finalidad de la palabra? Eso no tiene nada que ver conmigo, quiero dejar muy claro eso. Yo soy siervo de Dios y quiero poner también el reino de Dios en primer lugar. Ya fallé muchas veces cerca de eso. Y me predicar la palabra de Dios, y hoy tengo más convicciones porque no pasaron la mano en mí, sino que me llamaron a cambiar. Amén. Amén. Pero acá Jesús está hablando, es una promesa. Si ponemos al reino de Dios en primer lugar, Dios cuida de nosotros. Amén. Si ponemos el reino de Dios en primer lugar, Dios cuida de cada detalle de nuestra vida. Si ponemos el reino de Dios en primer lugar, hay una condición muy clara ahí. Y después de esa condición, una promesa. Todas esas cosas les serán añadidas. Dios nos cuida de tantas maneras. Yo ni tenía planeado estar allá en este matrimonio de mis amigos, pero Dios cuida de detalles. Yo no necesitaba estar ahí, pero Dios cuida de cosas que queremos en nuestros corazones también. Si ponemos el reino de Dios en primer lugar, Muy bueno, hermano. quiero animarles, hermanos, a obedecer a esta escritura. Y no solamente conocer esa escritura, porque la familia de Dios son los que practican la voluntad de Dios. Muy bueno. Yo quiero tener eso como convicción muy firme para mí. Y tenemos que comprender que cuán increíble es el reino de Dios. Vamos a una otra escritura en Mateo capítulo 13. Vamos, hermano. Muy bueno, hermano. Me invitaron para la iglesia, pensé que iba a sentirme bien. No. La palabra de Dios
sirve para que nosotros nos sintamos impactados. Tomemos decisiones, acerquémonos a Dios y ahí nos sentimos bien. Amén. Pero si hay cosas que cambiar, hay que cambiar. Amén. Eso es bueno, tenemos que apreciar. Es como, yo necesitaba eso. Amén. Vamos ahí, Mateo capítulo 13, versículo. Me perdí aquí. Encontré. Mateo 13, 44. Vamos, Señor. Vamos, Señor. Vamos, hermano. Jesús empezó su ministerio predicando la importancia del reino de Dios. Arrepiéntanse, pues el reino de los cielos está cerca. Desde el principio, día 1 del ministerio de Jesucristo, Jesús estaba hablando sobre el reino de Dios. Después que Jesús resucitó por 40 días antes de ascender al cielo, Jesús estaba predicando nada más que el reino de Dios. Para Jesús, el reino de Dios era algo fascinante. Y acá Jesús, vamos a ver en Mateo capítulo 13, 44, que Jesús compara el reino de Dios con cosas muy preciosas. Mateo capítulo 13, versículo 44, dice: el reino de los cielos es como que, es como un tesoro escondido en un campo. Yo imagino a Jesús imaginando, ¿cómo voy a explicar? En parábolas para que comprendan, ¿no? El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Esta persona estaba buscando el reino de Dios. No, descubrió, es como, ¡wow, qué locura! Acabo de encontrar algo increíble. Y volvió, vendió todo lo que tenía, compró ese terreno y tuvo por así el reino de Dios. Pero también para personas que estaban buscando, también se parece el reino de los cielos, versículo 45, a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Jesús está enseñando a cada uno de nosotros aquí, hermanos, que el reino de los cielos, el reino de Dios, la iglesia, la familia de Dios, la familia espiritual, es algo muy precioso. La cosa más preciosa que tú puedes imaginar. Y que tú tienes que estar dispuesto a hacer cualquier cosa para poner eso en primer lugar. Proclamen para sí mismo, para otras personas, para ayudar a esas personas para que tengan también el reino de Dios. Como vimos con varios ejemplos aquí, el reino de Dios. Si tú estás aquí, es porque alguien proclamó para ti. Tú puedes aprovechar eso, sentirse impactado y herido por la palabra, pero aprovechar eso y seguir a Dios con todo tu corazón. Quiero inspirarles, hermanos, a poner de hecho en nuestras vidas, en la práctica, el reino como prioridad. Amén. Amén. Vamos a Lucas capítulo 8. Vamos, amigo. Lucas capítulo 8. ¿Ven? Amén. Semana pasada vimos de 22 hasta 25. Jesús estaba dormido ahí dentro del barco, tempestades, todo eso. Y vamos ahora en versículo 26. Amén. Amén. Vamos. Lucas capítulo 8, versículo 26. Nuestro segundo punto es: proclamen a todos lo mucho que Jesús ha hecho por ti. Amén. Proclamen a todos lo mucho que Jesús ha hecho por ti. Es una escritura increíble. ¿Estamos ahí? Lucas 8, 26. Dice: navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea, la parte de los gentiles del lago de Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. No suena tan chévere la situación, ¿no? Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Imagina escuchar eso. Tú probablemente recordarías ver una escena así. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces
y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompían las cadenas y el demonio lo arrastraba en lugares solitarios. En la pasaje paralela en Marcos, agrega también que todas las noches él gritaba y lloraba muchísimo y se cortaba con piedras. Muy bien. Vemos acá un desespero emocional, un desespero espiritual. Él estaba solo, no tenía a nada y no tenía a nadie cerca de él. Y día tras día gritaba en las noches por sufrimiento. Hermanos, a veces estamos tan acostumbrados a la sociedad urbana, estamos acá en Lima, dormimos, acordamos, vamos a la facultad, vamos a trabajar, comemos, llegamos en casa, nos entretenemos, dormimos, acordamos, vamos a la facultad y vivimos así y nos damos cuenta de que tanto sufrimiento hay en el mundo. Tantas personas sufriendo. Hace unos 3 meses yo recibí una llamada, un número que yo nunca tenía visto. ¿Aló? ¿Tú eres Danilo? Sí. Danilo, necesito encontrarme contigo. Como, ok. ¿Dónde tú estás ahorita? Estoy en la San Marcos. Ok, estoy yendo ahí. Yo no puedo dormir ya unos 2 días. Y aún, yo tengo todo, yo tengo un trabajo estable, yo tengo amigos, yo salgo con ellos, pero me siento vacío. Pero me di cuenta que estaba tan mal cuando pensé en no querer vivir más. Ok, vamos a juntarnos, por favor. Y me junté con él y empezamos a hablar y fue totalmente abierto con su vida. Yo tenía todo, no sé qué tenía de mal con mi vida, pero me sentía vacío. Hasta que me recordé una invitación que me hicieron a mí, Vanessa, que estudiaba junto a mí, ya hacía tiempo. Pero tú conoces a Vanessa, no es difícil llamarla, nunca contesta la primera. No. Pero la busqué por Facebook y logré hablar con ella. Y ella me dio tu contacto y me habló, habla con él por favor. Unas semanas después, César fue bautizado. No nos damos cuenta de que tanto sufrimiento hay. Y las personas están poniendo sus medias sociales, sonriendo, o en el cine con mis amigos, pero es todo superficial. Están vacíos. Y sabemos de eso. Yo sé de eso. Yo viví así. Están rehenes de sus propios pecados, de sus propios demonios. Vamos, hermano. Y muchas veces ni nos damos cuenta de eso. Acá en versículo 30, Jesús pregunta, ¿cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Legión. Imagina las voces. Legión. Respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Jesús ya tenía dado una orden a él. Ahí en versículo 29 claramente dice que Jesús ya tenía ordenado que saliera del hombre, pero no salieron. ¿Por qué? Eran muchos. Muchas veces invitamos personas que no estudian la Biblia la primera vez. ¿Por qué? Porque hay muchos ahí. Y Dios los envía para que puedan buscar a Dios. Y en su sufrimiento puedan buscar a Dios, si realmente quieren buscar a Dios. Gracias a Dios que Dios pone personas en nuestras vidas para lidiar con cada una de esas situaciones que tenemos que cambiar en nuestras vidas. Pero hay de perseverar, hermanos. No, es una situación solo en la Biblia, eso no pasa. Muchos están pasando por ese sufrimiento ahorita, hermanos. Están con sus vidas ahí, en vidas sociales, felices, trabajos estables, pero están vacíos. Pensando, no sé qué hay de errado en mi vida, no sé qué está haciendo equivocado. Y necesito de Dios. Necesito que vayamos hasta Él y proclamemos que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Amén. En versículo 32, ¿están conmigo? Como había una manada grande de cerdos paseando en la colina,
le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y la manada se precipitó al lago por un despeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre a quien habían salido los demonios. Cuando vieron vestido en su sano juicio, tuvieron miedo. Ahora tienen miedo. Cuando estaba bien, tuvieron miedo. Y la pasada en paralelo también dice que enfurecieron con lo que Jesús tenía hecho. ¿Qué onda? Esta inversión de valores. Muchas veces eso ha pasado probablemente con alguno de ustedes. Que tú salías, llegaba muy tarde y nadie hablaba nada, ¿no? Con mis amigos. Ahora, si tú tienes que llegar tarde por un servicio, ¿no? ¿Qué onda? Eso es muy raro, eso es extraño. Y empieza a perseguir. Y tenían miedo. En versículo 36, los que habían presenciado esas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos les pidió a Jesús que se fuera de allí, porque les había entrado mucho miedo. Así que subió a la barca para irse. Jesús fue expulsado de esa región por salvar a un hombre. Y a veces no nos damos cuenta de por qué todo eso. Un cerdo. Ahí en Marcos, la situación paralela de Marcos, dice que fueron 2,000 cerdos. Esa es la cantidad de demonios que este hombre tenía en su vida. 2,000. Yo estaba investigando hoy en la mañana. Un cerdo acá en Perú cuesta 350 soles. 350 soles. 2,000 cerdos son 700,000 soles. Wow. Este fue el precio de un alma. Y la gente no estaba dispuesta a pagar demasiado para salvar a una persona. ¿Qué tú no estás dispuesto a hacer para salvar a otras personas? Wow. Evangelizar el mundo como Dios nos pide, hermanos, toma sacrificios de nosotros. Amén. Y no estoy hablando solo financieramente de recursos, toma sacrificios de nuestro tiempo, toma sacrificios de nuestras vidas Sí. para poder servir a otras personas. Soy muy grato a Dios que Apolo comprendió eso para sí. Y él tenía un sueño de postular en la universidad en São Paulo, gratuita, llamada FATEC, ¿no? Y logró pasar. Muchas personas pasan años queriendo ingresar ahí. Apolo logró pasar, postuló y fue aceptado. Pero dejó este sueño por ustedes, Wow. por Lima. Y él no es increíble, es algo fuerte, pero él comprende que tan preciosa es el reino de Dios. Y que salvar almas es mucho valioso, más valioso que cualquier otra cosa. Amén. Y él comprendió eso. Y sacrificó cosas en su vida. Carol comprendió, sacrificó cosas en su vida. Yo comprendí, él comprendió. Muchos de ustedes comprendieron también. Y sacrificaron cosas de sus vidas. Pero tenemos que comprender que tan valioso, hermanos, es poder ayudar a otras personas a comprender eso también. Amén. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre? Versículo 38. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba a Jesús que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo que Jesús había hecho por él. Y esa fue una vida de gratitud, de verdad, de alguien que comprendió el mensaje, y que no tenía nada y a nadie, y ahora tenía perdón de sus pecados y el reino de Dios. Ese tiene que ser mi corazón, ese tiene que ser el corazón de cada uno de nosotros, hermanos. Y si tú estás en la Biblia, por favor, toma decisiones de querer parar de servir a Satanás con sus propios pecados y servir a Dios únicamente. Amén. Si algo te impide de acercarse a Dios, estoy seguro que no es Dios tratando de convencerte de eso. Claro que no. Tú tienes que
tomar cuenta que estamos en una batalla espiritual, hermanos. Y hace unos 4 servicios que estamos estudiando Lucas 8. Amén, no tengo prisa, tenemos que comprender completamente la palabra de Dios. Y vimos ahí en el principio de que hay diferentes tipos de suelo. Personas que escuchan la palabra de Dios, pero no ponen en práctica. Personas que nacen la palabra de Dios, pero que no tienen raíces. Y personas que también nacen la palabra de Dios y que no maduran. Pero también personas que aprovechan eso y proclaman la ley de Dios para todas las personas. Pero esta semana quiero desafiar cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, a proclamar la palabra de Dios. Amén. Y a tener por lo menos un estudio bíblico personal esta semana. Y eso debería ser un desafío. Tú deberías tener un estrés ya. Pero eso es tener convicciones, hermanos. ¿Crees que tú quieres que tú ayudes a una persona a acercarse a Él? Pero menos una persona. Solamente Apolo cree. ¿Ustedes creen que Dios quiere utilizar a nosotros para ayudar a algunas personas? Sí. Definitivamente. Entonces, proclamemos. Nos fue sacado muchas cosas en nuestras vidas, hermanos. Y tenemos que vivir con gratitud. Proclamemos la prioridad del reino de Dios. Proclamemos que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a ayudar a las personas a escuchar cuán increíble es el reino de Dios. Y para Dios sea toda la gloria. Amén. Amén.